Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual nos encontramos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana estamos en la lección número 12, que es la penúltima del trimestre. Hemos estudiado el título Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y este día jueves 20 de marzo, el título es una pregunta nuevamente. ¿Quién es mi prójimo? Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, lo voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden. Señor, gracias por este día, por las bendiciones que tú nos das sin merecerlas, pero sobre todo gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, la cual nos limpia de todo pecado. Nos permite, por medio de la fe, alcanzar esa gracia que nos lleva a la salvación. Una salvación que tampoco merecemos, pero que nuestro Señor Jesús nos dio al morir por cada uno de nosotros y cumplir con el requerimiento de tu amor y tu justicia. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día y que podamos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿quién es mi prójimo? Y realmente esto surge de una parábola que el mundo cristiano ha dado en llamar el buen samaritano, pero que Jesús solamente llama un samaritano. Y está en Lucas 10, del 25 al 37. Y como teníamos que leer esa sección, y es una historia bastante conocida, no la vamos a leer, sino que vamos a comentar. Y realmente muchos eruditos, hay distintas interpretaciones de esta parábola. La más central es la que estamos viendo acá, que se desprende de la ley que amaremos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y precisamente hemos estudiado a lo largo de la semana que ahí se concentran el amor y la justicia de Dios. El amor en la parte vertical de los mandamientos, los primeros cuatro: amar a Dios sobre todas las cosas y servirle. Y el pecado más grande relacionado con esa parte vimos que fue la idolatría. Y en la parte de la justicia, realmente ser justos como Dios es justo, eso implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hacer lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, incluso a nuestros enemigos. Y ahí sí que se muestra la justicia. Debemos tratar de ser justos, más bien ser justos con todos los que nos rodean. Y por lo tanto, hermanos, acá sí quiero ir a la parábola y comentar sobre un punto. Y como digo, hay varias interpretaciones, y una de las interpretaciones más aceptadas es que el samaritano es Jesús herido por cada uno de nosotros. Perdón, sí, el samaritano es Jesús que viene a salvarnos a cada uno de nosotros que estamos heridos por el pecado, como el que fue el judío que fue atacado en el camino de Jericó a Jerusalén. Y entonces nosotros hemos sido atacados por Satanás y posiblemente somos ese judío ensangrentado, pero hay otra interpretación que a mí me llama más la atención, pero como les digo, hay varias, los eruditos han dado varias interpretaciones. Y acá en esta que voy a comentar con ustedes es sobre el judío herido, es la persona que atacaron los ladrones y lo dejaron tirado medio muerto en el camino. No nos ocupamos mucho de él, incluso algunos eruditos ni siquiera voltean a verlo, pero cuando nos damos por enterados de su presencia en la parábola, lo vemos como la víctima, un problema a ser resuelto, un accesorio anónimo cuyo propósito es revelar los corazones de otros personajes más importantes. Él es simplemente el judío herido. Eh,
Y si usted ha sido cristiano siquiera por algunos años, probablemente ya escuchó esta historia y se familiarizó con ella. Este hombre anónimo viajando entre Jerusalén y Jericó es atacado por ladrones quienes lo golpean, hieren, desnudan y dejan tirado pensando que está muerto. Un sacerdote y un levita lo ven ahí tirado, pero ninguno de estos respetables líderes religiosos se detiene a ayudar. Ese es un llamado también para nosotros, hermanos. Ahora cuando somos nosotros los respetables líderes religiosos que no nos detenemos a ayudar a los demás. Finalmente, un samaritano viajando por el mismo camino ve al hombre moribundo y movido a compasión, venda sus heridas, lo unge con aceite y vino para aliviar y limpiar sus heridas, lo coloca sobre su propio asno y paga por adelantado para que lo continúen cuidando en la posada. Cuando Jesús finaliza su relato de esta parábola, él hace énfasis en el amor al prójimo que exhibió el samaritano. Y dice a sus oyentes en Lucas 10:37, él dijo, aquel fariseo le responde, porque era un fariseo el que estaba tratando de que Jesús dijera que solo los judíos debían de amar a los judíos y a todos los demás debían aborrecerlos. Y el fariseo le responde, bueno, leo desde el 36. ¿Quién pues, Lucas 10:36 y 37? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy. Ve y haz tú lo mismo. Usualmente no le prestamos mucha atención al hombre herido. Somos más propensos a explorar la historia de la profunda y algunas veces letal enemistad entre judíos y samaritanos. Lamentamos que el sacerdote y el levita, dos personajes religiosos que tenían demasiado miedo de los ladrones o estaban más preocupados por su propia pureza ritual que por detenerse a ayudar a un paisano suyo. Y acá, hermanos, debemos recordar que en los tiempos bíblicos, cómo se vestía y se veía alguien denotaba inmediatamente a qué grupo étnico o social pertenecía. Podemos estudiar mapas y fotografías del árido paisaje y filosofar sobre los peligros de la ruta entre Jerusalén y Jericó. Y tal vez más que nada nos enfocamos en el samaritano como el indiscutible centro de la historia. Al ser samaritano era considerado perpetuamente impuro por los judíos, quienes también lo consideraban a él moral, religiosa, racial y culturalmente inferior a ellos. Y no obstante, en la parábola Jesús lo presenta como el modelo de lo que significa ser un buen prójimo y como alguien a quien todos debemos imitar. Pero perdido entre la mezcla de detalles históricos aparentemente más interesantes y un personaje más noble, el hombre herido permanece sin rostro, anónimo y por lo tanto olvidado. Simplemente lo pasamos por alto. Pero este es un error, el mismo error que el sacerdote y el levita cometieron. Si ellos lo hubieran conocido, si ellos lo hubieran visto como un hermano mayor, una hermana, un cónyuge, un amigo, por supuesto que lo hubieran ayudado, pero no lo reconocieron y nosotros tampoco lo reconocemos. ¿Quién es el judío herido? La primera pista para descubrir la identidad del judío herido es el camino que Jesús escogió como escenario de la parábola. En nuestras discusiones típicas de la historia tendemos a enfatizar lo inhóspito del paisaje y el peligro de los ladrones a lo largo de la ruta, pero esta era una vía principal, una calle muy bien transitada y muy bien construida. Aún ahora en día se puede recorrer esta vía y en algunos lugares caminar sobre enormes baldosas que se colocaron allí en tiempos de Jesús. Seguramente habría otras rutas más solas y peligrosas que Jesús pudo haber utilizado como escenario para la historia. ¿Por qué escogió esta en particular? Jesús sabía algo que los otros no. Él sabía que él iba a atravesar esta misma ruta entre Jericó y Jerusalén en su camino hacia la cruz. Y él cuenta la parábola para que el hombre herido a un lado del camino prefigure, anuncie o presagie su propia experiencia. Una vez que comprendemos la relación, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo pudo ser que no lo vimos en un principio? Los detalles paralelos son numerosos y muy impactantes. El hombre en la parábola comenzó su viaje a pie, pero lo concluyó montado sobre el asno propiedad del samaritano.
Jesús comenzó su viaje hacia Jerusalén a pie, y en la entrada triunfal él finalizó su viaje sentado en un asno que pertenecía a otra persona. El hombre en la parábola y Jesús son los únicos en todos los evangelios que fueron despojados de sus ropas. Ambos fueron golpeados, abandonados y dejados por muertos. Jesús también se encontró al final en medio de ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los sacerdotes y otros líderes religiosos que debieron haberlo defendido, en vez, lo abandonaron a su suerte para sufrir y morir. Más bien, ellos tramaron matarlo. Ni siquiera lo abandonaron a su suerte. Ellos pecaron desde el principio. Ya el asesinato era parte de lo que existía en sus corazones, porque ellos planearon matarlo y los evangelios lo dicen muchas veces. Pero la ayuda llegó. El cuerpo lastimado y golpeado fue envuelto y ungido por manos inesperadas. En la parábola fue un samaritano quien actuó, pero en el caso de Jesús fue un miembro del Sanedrín, un hombre rico y algunas mujeres de Galilea, quienes actuaron con suma compasión. Tanto en la parábola, hermanos, como en la propia experiencia de Jesús, la trágica historia se convierte en una historia de restauración y aún salvación. La muerte fue burlada y el amor triunfó. Sí, Jesús cuenta la parábola de tal modo que el hombre a un lado del camino prefigura su propia experiencia. El hombre herido es Jesús. Esto puede ser cierto aún ahora. A medida que transitamos por esta vida trabajando para asegurarnos nuestra propia comodidad y ocupados con nuestra propia agenda religiosa, Jesús es el que yace abollado a un lado del camino. Muchas veces es abandonado, olvidado y dejado en silencio. Él es el que ha sido golpeado y lastimado, el extraño del cual sentimos lástima, pero que simplemente pasamos por alto. El más pequeño de estos es Jesús, siempre Jesús. Cuando reconocemos esto, el llamado de Jesús al final de la parábola de ir y hacer lo mismo significa mucho más, algo diferente. Más que ser únicamente una instrucción retándonos a ser bondadosos con los extraños, sobre todo, se convierte en una súplica personal. Por favor, dice Jesús, ayúdame. Y este día yo quiero comenzar y finalizar pidiéndole perdón a Jesús por haberlo pasado de largo todas las veces que lo he hecho y pedirle que abra mis ojos para que lo pueda ver en todo aquel que necesite mi ayuda. Hermanos, Jesús no se limitó a hablar de justicia como dice la lección, sino que vino a traerla. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. Él es el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación. Y acá en el Salmo 9, 8 y 9 vemos uno de los versículos finales de este día. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Es ese pobre, ese olvidado, ese abandonado, para quien Jehová será su refugio. Y el Salmo 146 del 7 al 9 menciona cada lección que añade que Dios es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Hermanos, acá nuevamente la parábola del samaritano Jesús nos está llamando y nos está diciendo él directamente, por favor, ayúdame. Y eso está directamente relacionado con el juicio de las naciones en la parte escatológica de Mateo, donde Jesús habla de que cuando Jesús venga en su gloria, separará los corderos de los cabritos. Y realmente ahí, hermanos, es el evangelio en acción, es un evangelio de llevar la compasión y el amor de nuestro Señor Jesús a aquellos que lo necesitan, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel vinisteis a mí desnudo y me cubristeis. Ese realmente es el evangelio práctico, hermanos. Es lo que Dios nos llama a hacer y a amar no solo a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos. Hermanos, que hoy podamos saber
ver en todos aquellos que necesitan nuestra ayuda a nuestro prójimo y debemos amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Que Dios les bendiga grandemente.